Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este nuevo domingo que usted nos da. Gracias, Señor, por la vida. Gracias porque es un regalo cada día. Aún por difíciles que sean las circunstancias, por caído que esté este mundo, por maldad que veamos, Señor, que sigue creciendo y que lamentablemente eso va enfriando, como dice su palabra, como usted lo dijo hace 2000 años atrás, que por aumentar la maldad el amor de muchos se iba a enfriar. Pero, Señor, oramos esta mañana para darle gracias porque de alguna u otra manera usted nos ha permitido que nuestro amor se enfríe. Y por eso estamos acá, por eso también hermanos se han conectado. Hay un deseo, hay un anhelo, hay una necesidad de poder recibir su palabra. Hay una necesidad de adorarle, hay una necesidad de venir y poner nuestro corazón delante suyo, aun cuando a veces ni sabemos cómo hemos llegado hasta acá. Padre, gracias por su fidelidad. Gracias, Señor, le alabamos y bendiga su palabra. Ayúdeme, por favor. Ayúdeme en mi debilidad también, en mi fragilidad, para poder, mi mente también pueda ser fiel a lo que dice su palabra y no a inventar nada que no venga de su palabra, Señor. Que todo cuanto aprendamos hoy, Señor, sea una bendición para cada uno de nosotros. Estamos delante suyo y venimos de parte suya. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. No sé si pudieron leer el capítulo, como decía Sole al inicio, leer los capítulos 10 y 11. No sé si lo leyeron, ¿no? Qué bueno la sinceridad, se agradece. Pero era complejo leerlo, ¿cierto? Pero vamos a ver que en realidad hay harta enseñanza. Y si pudiéramos resumir de alguna forma, algunos le han llamado el capítulo 10 la tabla de las naciones, de cómo se formaron las naciones y en el fondo de dónde venimos. Y es interesante empezar a ver de dónde venimos, de cuál de los hijos de Noé, de Sem, de Cam, de Jafet, y en qué pueda impactar eso en mi vida, en qué pueda condicionar quizás mi vida, mis decisiones, mi forma de ser. Comprender un poco al estudiar la escritura, al estudiar la historia, Dios le quiso dejar. ¿Se acuerdan a quién le entregó Dios el libro del Génesis? Se nos ha olvidado de repente. ¿A quién? A Moisés. ¿Cuándo? Más o menos 1450 años después de haber creado a Adán y Eva. Pero le está relatando toda esta historia para que el pueblo tenga identidad, para que el pueblo de Israel pueda entender su identidad. Y lo último que vimos, que fue interesante, es que Dios le recuerda a Dios a su pueblo a través de Moisés que Dios mismo hizo un pacto universal en un momento dado con Noé. Después que bajaron del arca, ¿cierto?, con su familia y con la humanidad entera, hizo un pacto que vimos la semana pasada. Hizo un pacto universal que llega hasta el día de hoy. Hay mucha gente que es cierto que están con el tema del cambio climático y esta cosa ya todo esto se va a transformar. Dios le promete a Noé en el capítulo 9 le dice: mientras yo esté, en el fondo, mientras siga yo siendo Dios, no va a cesar el invierno y el verano, el día y la noche, la lluvia y el sol. Eso Dios lo prometió. Entonces tranquilos, no nos asustemos tanto de que van a haber veranos más calurosos, los van a haber inviernos más fríos, los van a ver. Pero Dios es fiel. Él dijo: no voy a volver a traer un juicio de diluvio. Y puso un arco, el arco iris, como pacto, como señal del pacto. Y ese arco iris nos recuerda dos cosas, porque ese arco iris sale en todas partes del mundo. Cuando se junta la luz del sol con la lluvia, con las gotitas de agua. Y ese arco iris refleja dos cosas importantes. Uno, la fidelidad de Dios a su pacto. Y por otro, la humildad que debiera tener la humanidad cuando ve ese arco iris ahí y decir: verdad, hace un tiempo atrás hubo un juicio por la maldad. Eso le debiera traer al ser humano, cuando ve un arco iris, decir: wow, le debiera dar humildad al ver la fidelidad de Dios, porque Dios es justo. Pero en el año 1978, esto fue hace muy poco, casi 50 años atrás,
el movimiento por la diversidad sexual tomó el arco iris y se lo apropió y se dieron un nombre, Pride en inglés, en español es orgullo. En vez de humildad que nos debiera generar ese arco iris al verlo y decir, wow, Dios, esta es la señal de Dios. Ellos dijeron, el arco iris es nuestro y refleja nuestro orgullo por lo que nosotros nos creemos. Todo lo contrario al mensaje para lo que Dios lo había creado. Y hoy vamos a aprender que así como en 1978 ocurrió eso, también al poco andar de multiplicarse los hombres, los seres humanos en la tierra, hicieron todo lo contrario a lo que Dios les había mandado en ese pacto con Noé. Todo lo contrario. Vamos a ver algunos versículos, no todos, porque es largo, ¿cierto? Génesis 10. Quiero que me acompañen en algunos versículos. Mira, resumen, del versículo 1 al 7, si lo leyeron, si no, se lo llevan de tarea. Empieza con, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y empieza a dar nombres, ¿cierto? Tanto de Sem, de Cam y de Jafet. ¿Quién era el hermano mayor? Sem, muy bien. ¿Quién venía después? Pareciera que es Sem, Cam y Jafet, estamos acostumbrados, pero eso es un poco por como suena. Pero en realidad, si uno va viendo algunos detalles, algunos versículos, Sem es el hijo mayor, que de hecho no tuvo hijos con su esposa mientras estuvo en el arca. Él nació como un año antes o 2 años antes de que Dios le hablara a Noé y de que empezara a hacer el arca. Porque luego, si ustedes leen el capítulo, van a darse cuenta que a los 102 años de Sem, él tiene su primer hijo. 2 años después que se bajaron del arca, tuvieron su primer hijo. Y la verdad que el segundo, el del medio, es Jafet. Porque ¿se acuerdan cuando Noé se embriagó? El hijo menor, Cam, fue y se burló de... Así que ese es el orden que tenemos. Bueno, y un resumen, un poco de todos esos primeros 7 versículos. Algunos ejemplos de qué naciones se formaron a partir de esos hijos. Veamos de Sem. Está Elam, de donde vienen los elamitas. Esto es de acuerdo a Barclay, que era un teólogo, y en el comentario de Barclay él hace todo este estudio. De las naciones que se formaron, de Elam vienen los elamitas, que son los que viven en el área de Irán, áreas montañosas. Asur, los asirios de Mesopotamia, la actual Irak. Arfaxad, los caldeos que formaron Babilonia. Lud, los lidios en Asia Menor, la actual Turquía. Aram, los arameos que habitaron en Siria y Mesopotamia. Mira cómo se empieza a formar esas naciones. De Jafet está Gomer, que son todos los indoeuropeos, posiblemente celtas o escitas, todos los que fueron hacia el norte, hacia el lado, y hacia las costas también, Madai, Javán, Tubal, Mesec, Tiras, todos están relacionados con pueblos indoeuropeos. Javán está vinculado a los jonios, a los griegos. Se empezaron a poblar las costas con los hijos de Jafet. Madai, medos, también se fueron algunos hacia Irán. Tubal y Mesec, esas son Anatolia o el Cáucaso. Magog, escitas o pueblos nómadas del norte. Ahí vienen los más chinitos también. Los hijos de Cam. Aquí es interesante, porque ahí vamos a parar un poco en este capítulo. Los hijos de Cam. ¿Qué pasó con Cam? ¿Qué había hecho Noé con Cam? Lo maldijo a Cam. ¿Y eso le traía consecuencias a sus hijos? Sí. Y uno dice, oye, injusto. La verdad es que estamos diseñados, hermano, y eso, que no se nos olvide, no somos islas. Cada uno hace lo que bien le place y eso no trae consecuencias a nada ni a nadie. No. Todo el diseño de la humanidad de Dios está diseñado, como decían al principio, en familias, en donde tanto lo que yo hago o no hago va a afectar al otro, a la sociedad, a mi familia, a la cultura. Todo lo que yo hago o dejo de hacer, me guste o no, y cada uno con sus diferentes roles, ya sea papá, mamá, hijo mayor, hijo del medio, hijo menor, cada uno tiene un rol en esta vida, tanto de manera social, de manera familiar.
sin duda va a impactar lo que yo haga o deje de hacer. Y mientras más responsabilidad tengo, mayor son las consecuencias, tanto buenas o malas, de lo que hago o desobedezco, de lo que obedezco o desobedezco. Un ejemplo muy práctico: si yo, sin consultar a nadie en casa, tomo un préstamo y que no le pregunté a nadie, me metí en algo que compré y al final me fue mal, me estafaron, ¿eso me afecta solamente a mí o afecta a todos en la familia? A todos, claro, porque estamos creados para vivir así, comunicados en sociedad. Y bueno, Cam tuvo hijos, Cus, de donde vienen los cusitas o Nubia, del actual Sudán y sur de Egipto, posiblemente todo el cuerno de África, Etiopía, Somalia. Misraim, otro hijo, nombre hebreo para Egipto, de ahí vienen los egipcios, de Cam. Fut, del norte de África, de Libia, Somalia. Canaán, que son los cananeos, todo el sector del actual Israel, Líbano, Palestina. Es muy interesante ver eso, pero eso es para un instituto, quizás un instituto bíblico, pero es interesante saber. Pero quiero que nos paremos aquí en el versículo 8 al 10. Mira lo que dice. Y Cus, ¿quién era Cus? Cusita, del actual Sudán y de Egipto, engendró a Nimrod. ¿Y este nombre? ¿Por qué se detiene Dios a hablar de este nieto de Cam? Quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Aquí Dios hace una pausa y quiere dar le dedica unos versículos más a este Nimrod. ¿Quién era este Nimrod? Bueno, la verdad es que lejos de ser un siervo, estaba bajo una maldición la genealogía de Cam. Pero extrañamente este Nimrod prospera, empieza a prosperar y empieza a crear imperios, dice, porque si seguimos en el 10, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Calá y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. O sea, el tipo fue próspero, le fue muy bien, pero hay detallitos que nos dan algunas ideas más claras de quién era este Nimrod, nieto de Cam. Que lejos de transformarse en un siervo, comenzó a prosperar y a fundar ciudades y literalmente fundó el primer imperio humano. El primer imperio humano se le atribuye a este hombre. De hecho, la Torá, cuando uno lee en la versión judía, traduce esta palabra de este, ¿cómo le dice? Quien llegó a ser el primer poderoso, lo traduce Reina Valera. Mira cómo lo traduce la Torá: el primer prepotente. El primer prepotente. La palabra en realidad que está usando ahí la Torá es el primer tirano. ¿Qué se le viene a la mente con tirano? Alguien que tiene poder, ¿cierto? Y que lo impone sobre los demás. ¿Le gusta a los demás o no? Impone su poder y con violencia, porque los obliga a los demás a hacer lo que no quieren hacer. Eso es un tirano. A este hombre se le atribuye este hermoso adjetivo calificativo, porque sometió primero por engaño y luego por la fuerza a sus familias, a sus familiares, a sus primos, a los que venían de Sem, de Cam, ahí vamos a ver, a los de Jafet. Y en el versículo 9, cuando dice vigoroso, esa palabra en hebreo, de hecho es tirano. Tirano. El primer tirano. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. O sea, hubo en él algo que lo destacó. Él se impuso por la fuerza, tomó el liderazgo por su fuerza. Y era bisnieto y contemporáneo a Noé. ¿Tú te imaginas lo que estaba pensando Noé cuando le llegaban noticias? Y Noé pensaba: uy, qué bueno que mis hijos bajamos de este monte Ararat, donde quedamos encallados, qué bueno que empezamos a bajar y a poblar, qué rico, ya estamos haciendo la voluntad del Señor. Y de repente le llega un sobrino y le dice: oye, tío, ¿sabes qué? Nimrod, tu bisnieto, engañó a todos los chiquillos de allá, toda la familia de
de Sem y de Jafet, están construyendo una torre. Y no se siguieron multiplicando ni esparciendo. ¿Qué haría Noé? Por fiamas. Es que se la da de vacancito, sale a cazar, pero siempre fue prepotente ese cabrón. Me imagino las conversaciones ahí en la mesa y Noé pensando, pucha, ya la embarramos. Ya empezamos a embarrar. Es decir, de hecho, ahí vamos a ver un poquito más adelante, pero en el capítulo 10, luego de esta idea que da acerca de Nimrod, en el versículo 15, al 19, vamos a ver que en realidad Dios nos había olvidado de esa maldición. Mira lo que dice: y Canaán, hijo de Cam, engendró a Sidón, su primogénito, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araceo, al Cineo, al Arbadeo, al Samareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. ¿Se acuerdan quiénes eran ellos? Esos eran todos los pueblos que después Dios le manda al pueblo de Israel a que lo destruya, para tomar la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque la maldad de esos pueblos había llegado a tal punto su maldad, que por eso Dios les dice: no se mezclen con ellos, no tomen sus costumbres, no hagan nada de lo que ellos hacían, porque su maldad ha llegado al colmo. Bueno, se dice que ellos adoraban a Moloch, donde era una estatua de piedra que les metían fuego y en donde quemaban a sus propios hijos incluso. Eso hacían. Y mira, y en el 19, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección ¿a dónde? De Sodoma y Gomorra, Adma y Seboín hasta Laza. ¿Qué pasó ahí? Es que quizás no vemos la maldición al tiro, pero con el tiempo se cumple. Luego en el 25 nos da una pista de lo que pasó, porque en el 11 va a ser como un resumen de lo que pasó en esta multiplicación, y sobre todo en este versículo, en el 25, dice: y a Eber, el de la descendencia de Sem, nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Pelec, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. ¿Cómo esto de que fue repartida la tierra? ¿Qué pasó? Bueno, muchos creen, si uno lee, por ejemplo, los comentarios de John MacArthur, él dice que cuando esta frase, porque en sus días fue repartida la tierra, fue en el momento en que Dios tuvo que darles lenguas distintas en la Torre de Babel y se tuvieron que salir repartidos. En los días de Pelec. Entonces Pelec, que era, no sé, creo que nieto o algo así, o bisnieto de Sem, era contemporáneo con Nimrod. En ese tiempo Dios los esparció. Y hay varias cosas interesantes. Aquí nos da una pista de lo que pasó. Cam, este hijo malvado, se dedicó a buscar todos los valles y donde hubieran ríos. Tanto en Mesopotamia, en donde está Sodoma y Gomorra, habían ríos, en donde estaba el río Nilo, siempre buscando como el mejor lugar, asegurado. En cambio, Jafet buscó las costas y todos los pueblos de las costas, también igual, medio asegurado. Pero de Sem se dice de que se fueron hacia las montañas, hacia los lugares montañosos. Es como que, ya quédense con eso, en realidad yo estoy en busca de otra cosa. Y es de la genealogía de Sem, de donde viene el Salvador, de donde viene Cristo. Que no necesariamente busca asegurarse con las cosas, sino que Dios nos va a proveer si nos tenemos que ir a la montaña. Bueno, nos vamos a la montaña. Aquí vamos a leer el capítulo 11 porque es importante. Del versículo, no todos los versículos, pero del 1 al 9, para que entendamos lo que pasó ese día que se repartió la tierra. ¿Qué pasó? Versículo 1 en adelante dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, o sea, de Ararat, de donde quedó encallada el arca, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, o sea, algo fértil, un valle bonito, en la tierra de Sinar, y se establecieron allí.
Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Tecnología, aunque a nosotros nos parezca como arcaico, pero para ellos era tecnología eso. Y les sirvió de ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad, una, Babel, que edificaban, y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. O en el fondo, allí se repartió la tierra, en los días de Pelec. ¿Y por qué decimos? Bueno, la verdad hay un historiador judío, Flavio Josefo, que reafirma a Nimrod en el libro Antigüedades de los Judíos, lo pueden tener, y reafirma a Nimrod como el primer tirano, un tirano violento que sometía todo por engaño y por fuerza, y que mandó a construir la Torre de Babel, en rebelión al pacto de amor con el arco iris. Y en el fondo lo que hace Nimrod es que él crea con esto la primera religión pagana. ¿Por qué? Porque él dice, hagámonos una torre que llegue ¿a dónde? Al cielo. ¿Qué querían? Bueno, varias cosas. Ellos supieron y sabían de todo lo que había ocasionado el diluvio. Y en vez de esperar una voz de Dios que les dijera lo que tuvieran que hacer para salvarse, y aún cuando Dios les dijo, yo no voy a volver a mandar un diluvio, el hombre y Nimrod y toda esta gente se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿y si Dios está mintiendo? ¿Y si nos quiere juzgar de nuevo? Por nuestras propias fuerzas nos vamos a salvar. Hagamos una torre y hagámonos un nombre. Empezaron a edificar esa torre. ¿Para qué? Posiblemente si venía un diluvio, subámonos a la torre. ¿Qué tal? Pero aún más, ellos querían llegar al cielo. ¿Y para qué querían llegar al cielo? Mire qué absurdo el hombre. Les digo, ellos no tenían ni idea, querían llegar al cielo. Me imagino que al llegar al cielo iban a llegar arriba y ya, Señor, te vamos a quitar tu reino. Hemos llegado. Tienen que haber llegado más cansados que Kung Fu Panda cuando sube todo el monte. Y quieren sacar a Dios. Imagínate qué absurdo. Cuando era cosa de seguir subiendo un poco y se iban a quedar sin oxígeno, iban a morir. Hermano, así es la rebelión humana nuestra cuando queremos hacer las cosas por nosotros mismos. Lo que Dios cuando nos da un mandamiento o algo es para nuestro bien al final. Porque si desobedecemos y creemos que lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas, lo más seguro es que vamos a chocar con algo. Vamos a chocar con la pared del destino. Del destino, porque Dios es el dueño del destino. Es el dueño del universo. Pero no queremos leer ni el manual, ni queremos tampoco saber la opinión del dueño. Queremos hacerlo a nuestra propia vida. Esa es la primera religión que se forma. Nosotros nos vamos a hacer un nombre. O sea, ya no estamos ni ahí con lo que Dios dijo, ni con su arco iris, ni con nada. Nosotros nos vamos a salvar. Eso es lo que te ofrece cualquier religión, excepto el cristianismo. El cristianismo es la única religión que nos dice, no, tú no puedes. No puedes salvarte. Es imposible para el ser humano salvarse por sí mismo o por sus buenas obras. Es imposible. Pero Eusebio, de hecho, un historiador cristiano de los años 400, liga a Nimrod con una reina que se llamó Seminaris. Y que esa reina, que fue su esposa, dice Eusebio que ellos ahora comienzan a dar inicio a los primeros cultos paganos, en donde se empezó a adorar a Nimrod como el dios sol,
Y ese dios sol se empezó a esparcir después cuando Dios trae las lenguas a todas las culturas, mesopotámica, asirias, egipcias, todos adoran al sol. Si bien no se ofendan, pero todos los templos católicos romanos que fueron empezados a tomar, todos los templos paganos del tiempo de Roma, en los años 300 después de Cristo, todos tienen un símbolo de qué? De un sol. Todos esos vitrales redondos son el símbolo del sol. La hostia se usa como símbolo del sol. ¿Por qué? Porque el catolicismo lo que vino a hacer es un sincretismo de todas las religiones romanas. Cuando el emperador Constantino dijo, ya, ahora el cristianismo va a ser la religión oficial. Entonces él toma todo el paganismo que había en Roma, que ellos respetaban, y dicen, ya, vamos a unir todo. Y estos templos que eran paganos ahora van a ser para los cristianos. Y de ahí vienen todos esos simbolismos. Y Seminaris empezó a enseñar de que a ella como la reina del cielo se le debía adorar. Y con la imagen de un hijo. Y eso se ha adorado en todas las culturas, hermanos, en todas. Jeremías habla de la reina del cielo. Pablo se encuentra en Éfeso cuando adoran a Diana de los Efesios. Todo eso viene de... ¿Por qué Apocalipsis llama a la gran ramera Babilonia? ¿De dónde viene? De Babel. Porque de ahí viene el origen de todo esto. Es tremendo ver la historia. Y ver de dónde se hila todo. No solamente de dónde venimos, sino también de dónde viene el culto, del paganismo, de dónde vienen todas las religiones. Pero el cristianismo siempre nos dice, no pueden. Y Dios esta vez mira al ser humano, lo ve, me imagino al Señor porque dice, bajemos, en plural. ¿Se acuerdan del plural? Hagamos al hombre. Ahora bajemos. ¿Qué están haciendo ustedes? Yo me imagino ahí el Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Trinidad de Dios. Pero si hace poquito le dimos el arcoíris, y hace poquito le entregamos el pacto con Noé. Y me imagino se miran. Y en vez de multiplicarse, más encima se juntaron. Y más encima dijeron, no, vamos a hacer esto. Y ahí ya el Señor dice, ya, no los voy a destruir. Está bien, no los voy a destruir. Porque ya están con una idea sesgada. Pero los voy a confundir. Y Él volvió a darles lenguas conforme a sus familias. Pero si tú después lees de nuevo el 10, dicen que los hijos de Sem se fueron con sus lenguas. Los hijos de Jafet también, por sus lenguas y sus familias. Se empezaron a hacer esto, después también los dialectos distintos de cada una de estas naciones que se fueron formando. Pero Dios trajo confusión y una nueva decepción, el hombre. Y al final Dios nos da una esperanza. El Señor, mira, el Señor tenía también la opción de decir, ya, sigan multiplicándose y hagan lo que quieran. Al final se van a terminar matando solos. Pero al final, en el 26, versículo 26 del capítulo 11, él dice, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. ¿Y quién es Abraham? El padre de la fe. O sea que Dios ya tenía igual. No era su plan B, ni su plan C. Pucha, el hombre de nuevo, ¿ya qué hacemos ahora? No. Dios es fiel. Y Él le había prometido a Adán y Eva que de la simiente de la mujer vendría un Salvador. Y lo iba a cumplir igual. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Hermanos, esto antes de también apedrear a Nimrod, apedrear a Seminaris y su esposa, que se creían no sé qué cosa, y de apedrear también al pueblo, porque como dice el dicho, el problema no es el chancho, el problema es el que le da la frecho al chancho. La gente cuando se deja dominar y se deja embaucar y se deja someter por gente así de tirana, también tiene culpa, también tiene responsabilidad. Y también en las iglesias a veces pasa eso, hermanos, cuando la iglesia no conoce la palabra y se deja embaucar por cualquiera que enseña cualquier burrada fuera de la palabra del Señor, y se dejan embaucar.
también es responsable. Hay dos pecados ahí, tanto del malo, del lobo, como también de las ovejas que se dejan comer por el lobo. Y no se acercan al pastor de pastores que es Cristo. Y no se acercan a su palabra, sino que aceptan cualquier cosa que le venga a decir. ¿Qué podemos aprender de estas historias? Que el ser humano, por cercano que haya estado a la voz y a los pactos de Dios, si no hay un cambio por dentro, va a volver a pecar. O de soberbio, o de sometido a la maldad. Pero en las dos se hace esclavo. En ambas se hace esclavo. Y si Dios no interviene en la historia humana y en nuestra propia vida, estamos perdidos. Estamos destinados a ser rebeldes, a ignorarlo, a inventarnos un Dios y a querer seguir a Dios. Incluso querer seguir a Dios, pero a nuestra propia vida. Eso también es idolatría. Porque le estoy diciendo a Dios, no, Señor, tu palabra, no, si no es suficiente. ¿Cuántos no han dicho eso? ¿Cuántas sectas se han levantado diciendo, no es suficiente la Biblia, tenemos que ponerle otro librito? O tenemos que ver a la profetisa tanto porque si no, no vamos a entender este libro. Uf, qué soberbia. No. Si no hay un cambio por dentro, nuestro profundo de arrepentimiento, de fe, vamos a crear un ídolo, sí o sí. Sin duda. Calvino decía que el corazón humano es una fábrica de ídolos, hermanos, una fábrica. Por eso el Señor le dice al joven rico, no sé si se acuerdan de ese texto, está en Marcos 10, cuando se le acerca a este joven que llega a sus pies, todo religioso, esforzado, y le dice, Señor, maestro bueno, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y el Señor le dice, los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Fíjate que no le dijo el primer mandamiento. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Dame algo nuevo. Eso ha sido fácil. El Señor dice que Jesús mirándole, le amó. Le amó, dije, está más confundido que Nimrod. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme, tomando tu cruz. ¿Cómo era? ¿Una o dos? Es que era el mismo mandamiento. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Al final no cumplía ninguno de los mandamientos. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Hermano, y no pienses en que tienes que ser rico o vivir en el barrio alto. Riquezas es un tesoro, un ídolo, algo que te controla, algo que me controla. Cualquier cosa puede ser. Los discípulos dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, o los que tienen algún ídolo, algo en el corazón, que los controla, Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más. ¿Por qué? Porque les tocó sus propios ídolos. Diciendo entre sí, y esta es la pregunta más importante que se hicieron los discípulos. ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible. Aquí está el evangelio de la gracia. Mas para Dios, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Quién es el que salva entonces? Es Él, es Dios. ¿Por qué es imposible? Porque tiranos poderosos como Nimrod o mujeres que anhelan ser adoradas, idolatradas como seminaris, si es que eso existió, o todas las personas que los seguían a ellos en vez de seguir a Dios, y
Y todos los reyes que hemos visto de todos los imperios babilónicos, egipcios, medos, persas, griegos, los césares romanos, junto con sus degeneraciones, sus depravaciones, su violencia, y todos los monarcas en la historia que hemos visto, las élites que gobiernan hoy día, que han salido en todas estas atrocidades que hacían en oculto, con la lista de Jeffrey Epstein, por ejemplo, que no han querido todavía. Pero mira las cosas que ellos hacían, los poderosos, y lo que hacen quizá en oculto, que no sabemos, y los ritos que hacen, toda esa maldad, esas ansias de poder, pero junto con las almas que también subyugan y ponen en ellos su fe, son un reflejo del corazón humano nada más, y de la maldición, que es rechazar a Dios, y que rechazan la mano extendida de Dios queriendo salvar, y no quieren, y quieren ellos seguir en su fuerza. Creo que Rockefeller se hizo algo así de como 3 operaciones al corazón para poder seguir viviendo, y trasplantes de plaquetas de sangre de jóvenes, de niños, para poder seguir viviendo. Pero su tiempo ya llegó igual. Y todavía ellos quieren ser eternos, las élites, y hacen cosas atroces para tratar de lograrlo. Qué terrible, qué maldad. Pero no están tan lejanos. En realidad, todo lo que nosotros hacemos fuera de la voluntad de Dios nos va a convertir en algo así. El milagro imposible para nosotros es que alguien más poderoso nos reviva de esa muerte cerebral y espiritual en la que estamos. Tiene que haber alguien mayor. Y esa persona mayor es el ser más hermoso, más lleno de gracia, que no solo nos creó, hermano, no solo hizo ese pacto con Noé, no solo puso un arcoíris, sino que un día bajó, un día se hizo un ser humano humilde, me decía. No fue a las élites, no fue al templo de Jerusalén a buscar discípulos, a buscar de los mayores teólogos o rabinos. ¿Saben a quiénes fue a buscar? Pescadores, gente común, a ti y a mí, que también estábamos en pecado, muertos, en delitos y pecados. Vino y con un amor eterno se encarnó, llevó nuestra debilidad, se clavó en una cruz para pagar nuestra maldad. El tercer día resucitó para vencer ese destino al cual nosotros pertenecíamos. Era imposible para nosotros. Como dice 2 Corintios 4, 6, 7, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, Dios pudo haber dejado nuestras vidas en la confusión en que estábamos, y no lo hizo. Así igual que en Babel. Pudimos haber estado en rebelión, confundidos, pero Él no lo hizo. Él ahora nos manda de nuevo a multiplicarnos. ¿Pero cómo? Con el Evangelio. Final de la historia. Un día en Apocalipsis 7. Esto va a pasar, hermano. Después de esto miré. Y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas. Que estaban ¿dónde? Delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ese día ahí vamos a estar, hermano, junto a muchos otros que hablen en otros idiomas, de otros colores, otros hijos de Sem, de Jafet. Ya no hay maldición en Cristo. Estamos mandados a volver ahora a multiplicarlo, a decirlo. Que el Señor nos ayude a no caer en esta forma de vida que representa Nimrod, y volvamos a lo que Él sí quiere hacer con nosotros, ni tampoco como ese joven rico, sino que seamos de esa multitud que va a estar un día cantándole al Señor en todos los idiomas posibles, no importa, pero va a sonar tan hermoso ese día, ese himno, que va a ser gloria a Dios cuando estemos ahí. Así que
Oremos para que el Señor nos ayude a cuidar nuestro corazón para estar ese día alabando su nombre. Vamos a orar. Padre, gracias por habernos hecho parte de su pueblo, de esta nación santa, de este linaje escogido. Gracias porque no nos permitió, Señor, seguir como una vida de Nimrod, orgullosos, antiguos, creyendo que podíamos por nuestras fuerzas, o como si fue real su esposa, que buscaba la adoración hacia sí misma y lograr sus objetivos, sino que usted trató con nosotros y lo que era imposible para nosotros, porque cada uno de nosotros tenía sus propias riquezas, sus ídolos ahí guardados, las cuales nos controlaban, pero un día, Señor, usted fue mucho más poderoso y encendió una luz en nuestro corazón que nos permitió ver a Cristo, la persona más hermosa, al ser más glorioso y hermoso, que nos miró con misericordia, que pasó nuestra miseria por su corazón y la llevó a la cruz y se clavó ese día y tomó nuestra mano y tomó la mano del Padre y nos unió. Señor, así queremos vivir cada día de nuestra vida, más firme esta unión, más fuerte, independiente de lo que nos toque vivir en este mundo, Señor. Ayude a su iglesia, ayúdenos a cada uno, Padre. Le necesitamos este día, le necesitamos en cada etapa de nuestra vida en que estamos, Señor. Le alabamos, bendito sea su nombre y gracias por estos planes eternos, por su fidelidad a su palabra. Gracias, Señor, le alabamos en Cristo Jesús.